bienvenidos a la segunda parte de la apertura del CLA 2013. A ver, para esta ocasión, por favor invito aquí al frente a Gonzalo Vegaso y a Brenda López, quien es nuestra monitora de preguntas para esta presente etapa. Gonzalo Vegaso es vicepresidente ejecutivo a cargo de la administración del grupo AGE. Anteriormente fue director corporativo de finanzas de Google y trabajó para Microsoft, Goldman Sachs, IBM y Digi. Fue incluido en las listas del 2010 y 2011 de los 100 hispanos más influyentes en el mundo de la tecnología en los Estados Unidos, dada a conocer por Hype, y en la lista de los 100 hispanos de mayor influencia en tecnología de la revista Hispanic Engineering en el 2011. Tiene un MBA de la Universidad de Cornell en Nueva York y es graduado de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad de la Universidad del Pacífico. Un fuerte aplauso para él. Y nada, te invitamos a dar inicio a la presentación que preparamos. Gracias. Muchas gracias. Estoy muy contento de estar acá con ustedes. Primero porque es la primera vez que estoy en la Universidad Católica, presentando, he estado antes, pero presentando. Y segundo porque una de las pasiones que yo tengo es tratar de conversar con gente tan joven como ustedes que se quiere comer al mundo. No solamente porque les traigo un mensaje que puede ser o no interesante, sino porque me llena de mucha emoción y de mucha pasión saber que hay gente que quiere ser mucho más en la vida y llevar a cabo en esos países, en el caso, como sé que estoy hablándole a latinoamericanos, adelante. Entonces vamos a empezar a hablar de un tema, es un tema que yo estoy viviendo día a día. Es el tema de la internacionalización. Cuando me pidieron y me dijeron, hablemos de internacionalización, quedé pensando varios días por dónde lo pongo, ¿no? Por dónde les puedo mostrar una historia interesante, una historia que se puedan llevar y digan, ah, mira, aprendí algo hoy día. Y empecemos por contar un par de frases que encontré. De hecho, las leí mientras estaba en un avión. Y acá no se ve muy bien, pero bueno, las voy a leer para que ustedes las puedan entender. Primera frase, la longevidad de las mayores corporaciones del mundo, que está medido por el índice de Standard & Poor's 500, ha caído más de 50 años en el último siglo, pasando de una media de 67 años de vida a los 15 años actuales. Esto, si lo pongo en criollo, como decimos acá en Lima, ¿qué significa? Que normalmente las empresas vivían alrededor de 50 años. Tú veías una empresa que empezaba y terminaba en 50 años. Pero esa media se ha venido reduciendo al punto que ahora, en promedio, solo las empresas viven 15 años. De hecho, si queremos tener un ejemplo tangible, pensemos en empresas de tecnología donde el cambio es mucho más rápido y encontramos empresas como Lycos, no sé si ustedes recordarán estas empresas, las primeras empresas de búsqueda en Internet que desaparecieron porque apareció Google, ¿no? Y no sabemos si tendremos Google por 10 años más. Después apareció Facebook y no sabemos si tendremos Facebook por 10 años más. Hay millones de jóvenes como ustedes en el mundo tratando de buscar el siguiente Google, el siguiente Facebook. Pero lo que sí está claro es que ya no viven tanto las empresas, solamente viven en promedio 15 años. Segundo punto, en el 2027 se prevé que el 75% de las empresas del Standard & Poor's 500 habrán sido reemplazadas por nuevas empresas. Es decir, todas las empresas, el 75% de todas las empresas que vemos ahora en este índice, donde está Kodak, IBM, las grandes Xerox, Gillette, las grandes empresas en el mundo, en el 2027 van a ser reemplazadas el 65% de todas ellas. Entonces, yo leí esto y me puse a pensar y dije, esto es el papel de la internacionalización de una empresa, está ligado a su supervivencia. Y un poco para aterrizar más el concepto, lo que quiero es aterrizarlo a lo que yo estoy viviendo ahora dentro de AGE. Yo soy vicepresidente ejecutivo de AGE. Mi labor es tener todo el manejo de la administración, finanzas, legal, tecnología, todo lo que no sea ni vender ni
la parte de la manufactura. Y en AGE tenemos una historia bonita de internacionalización, que nace como un tema de supervivencia. ¿Okay? Pero para hablar de esto, vamos a hablar de la historia de AGE. Y acá les muestro un chart que lo voy a empezar a describir de izquierda a derecha, según como lo ven ustedes. AGE empieza como un emprendimiento de la familia Añaños, 5 hermanos que en Ayacucho, con la ayuda de sus padres, empiezan a trabajar. Para los que no son de Perú, esta era la época, una de las épocas más tristes de nuestra historia, en la época en la cual teníamos terrorismo en el Perú. Uno de los puntos que ellos se dan cuenta es que los camiones de gaseosa, de Pepsi y de Coca-Cola no llegaban a Ayacucho porque eran interceptados en las carreteras de camino a Ayacucho y prácticamente los terroristas los robaban y por eso no llegaba el producto a su ciudad. Y empezaron a embotellar. Luego se fueron a Huancayo, a Bagua, a Sullana, para terminar en Lima. ¿Por qué no se fueron de Ayacucho de frente a Lima? Porque prefirieron entrar a otros lugares para solidificar su modelo de negocio, porque Lima era el gran mercado. Y tú normalmente quieres entrar a un gran mercado cuando tienes un modelo de negocio sólido. Luego de tener éxito en Lima, se van a Venezuela en el año 99. Es la primera incursión que se tiene en el extranjero. ¿Y por qué Venezuela? Porque en este momento se dan cuenta de que el mercado en el Perú era un mercado muy pequeño. ¿Okay? Somos 24 millones de habitantes en esa época, ahora somos 30, pero seguimos siendo un mercado muy pequeño. Somos solo 30 millones de bocas a quien le puedes vender una gaseosa. ¿Okay? Entonces empezamos a ver mercados más grandes, o mercados que consumían más cantidad de gaseosa. Y luego entramos a Ecuador, entramos a México en el año 2002, que fue la entrada al mayor mercado de refrescos en el mundo. El mercado más grande, en México más de 250 millones de personas. Ahora les voy a mostrar un poquito más de data. Costa Rica, Guatemala, y en el 2006 abrimos una oficina corporativa en España y entramos en Tailandia. Nos vamos completamente a Asia. La gente que fue a abrir la oficina de Tailandia no hablaba bien inglés. La gente que estuvo ahí conocía muy bien el modelo de AGE, conocía nuestros productos, conocía cómo se manufacturaba y simplemente salen en la búsqueda de un nuevo mercado, que era el mercado asiático. Vamos a ver un poquito más de data después para que entendamos por qué de esa decisión. Luego abrimos Colombia y así sucesivamente. Lo último que hemos hecho dentro del proceso de institucionalización de la empresa es entrar en India, en Vietnam, en Indonesia, en Brasil, y este año hemos cumplido 25 años como empresa. No les puedo contar cuánto vendemos, pero vendemos muchísimo, muchos millones de dólares. Es una compañía que empezó, como les dije, en un momento de mucha inseguridad, en un contexto político muy difícil. En ese momento, precisamente en estos momentos, yo vivía en Oroya, yo estudiaba en el colegio, mi padre trabajaba para Centromín y viví eso de cerca. Y ahora cuando yo trabajo y lidero esta compañía, empiezo a conectar en lo que difícil fue hacer empresa en ese momento y qué alucinante me parece que alguien que empezó a hacer empresa en ese momento ahora esté hablando de una empresa que, o por lo menos mi jefe, los hermanos Añaños, luego de 25 años tengan todos estos países adentro. ¿Qué motivó todo esto? Pues precisamente la supervivencia de una empresa. El afán de decir y preguntarnos, quedarnos en Perú es un mercado pequeño. ¿Cómo sigo creciendo? ¿Cómo supervivo? ¿Cómo hago que tenga más de los 15 años que les estoy comentando que normalmente las empresas tienen? Y esta fue la salida que ellos encontraron a través de la internacionalización. Y aterrizamos un poco más los conceptos para creer qué es lo que AGE trata de hacer. AGE no solamente entra en los países porque hay un mercado interesante, no entra en los países porque tiene una visión muy grande. Una visión que a veces es difícil de creer. Es la visión que nosotros le llamamos la visión del 2020. Es la de ser una de las 20 principales multinacionales en el mundo, en el año 2020. ¿Okay? Y eso tú dices, a ver, para que estés en el top 20, imaginémonos quiénes son las empresas que están en el top 20. Esto normalmente lo mide una empresa que se llama Multibrands. La número 1 de este año es Apple, la número 2 fue Coca-Cola, la número 3 es Google. ¿Okay? Entonces estamos hablando de grandes empresas. Y te la empiezas a creer o no, tú dices, estos patas están locos, ¿no? O sea, no creo que la hagan. 2020 son solamente 7 años de acá para adelante. Pero los que estamos dentro de AGE sí no las creemos, estamos enamorados de nuestra empresa. ¿Por qué? Porque
pasa esto. Este es Bicola. Bicola no la vendemos en el Perú, pero los que son de Colombia sí la deben de conocer. ¿Okay? Bicola, esta botellita linda, es la cuarta bebida carbonatada más consumida en el mundo. La primera es Coca-Cola, la segunda es Pepsi, la tercera es Dr. Pepper y la cuarta es Bicola. Una cola que crearon peruanos. Una cola que se vende en toda Latinoamérica y que también se vende en Asia. Entonces, cuando empezamos a decir, ¿puedo llegar a ser una empresa que esté entre las top 20 del mundo? Y yo te digo, ojo, que ya estoy vendiendo la gaseosa, la cuarta gaseosa más consumida en el mundo, empiezas a decir, ah, ok. Para hacer una botella de gaseosa tienes que comprar, entre varias cosas, algo que se llama resina para hacer la botella. Nosotros compramos el 1% de la resina de todo el mundo, el 1%. Compramos más o menos grandes cantidades de azúcar para poder hacerla. Y parte de este proceso hace que ya tengamos una escala global. ¿Cuál es la escala global de este negocio? La escala global lo vemos aquí en un mapa en donde tenemos prácticamente toda Latinoamérica, a excepción de Chile, Argentina. Y empezamos a incursionar en todo lo que es Asia. Tenemos toda una gama de productos en diferentes categorías. Estamos nosotros empujando muchísimo hacia las categorías de las no carbonatadas, le llamamos, que son las categorías más saludables, porque hay una tendencia muy grande en el mundo hacia lo más saludable. Hay que ser súper realista y decir, oye, este es un negocio en donde las carbonatadas han hecho mucho. Coca-Cola, Pepsi-Cola, 100, 127 años de existencia, pues nosotros también lo estamos haciendo, pero tenemos muy claro que hay una gran tendencia hacia las bebidas más saludables, que por lo general son las bebidas no carbonatadas. Y estamos tratando de correr esa ola también. Y empezamos a entender qué es lo que tengo que hacer para poder internacionalizar una empresa. Y lo primero es entender tu mercado. ¿Okay? ¿Y qué es lo que quiero mostrarles acá? Lo que quiero mostrarles acá es, este es un gráfico del consumo per cápita. El consumo per cápita es cuántos litros de bebida tomas al año, ¿ok? En promedio. Y vemos que en los mercados maduros, por ejemplo, un gringo toma 342 litros. En Europa, 223 litros, ¿ok? En los mercados donde está AGE, el mexicano toma 375, es decir, más de 1 litro al día. Ellos son los que más toman en todo el mundo. El mercado más importante del mundo es México. Y luego, por ejemplo, la diferencia la podemos poner acá con los peruanos, que estamos en 85. ¿Okay? Entonces, un punto que nosotros siempre analizamos en estas variables es el consumo per cápita. ¿Por qué? Porque te indica hasta dónde tú puedes multiplicar tu mercado. Si yo entro a un mercado como el peruano, que tiene 85 litros, eso significa que yo puedo multiplicarlo eso por 2, por 3 y de repente llevarlo, pues no al nivel de México, pero de repente llevarlo a un nivel como el de Guatemala con 168, o un nivel europeo como el de 220, 23. Eso significa que el mercado tiene la potencialidad de multiplicarse por 2, por 3, hasta por 4 veces. ¿Okay? Y esos son los mercados a donde nosotros normalmente entramos. Entonces, para empezar a internacionalizarte, tienes que entender cuáles son las dinámicas de los mercados. Y un punto importante por el cual nosotros entramos a Asia es porque estos números que vemos acá son cada vez más pequeños en Asia. Y en India, por ejemplo, el consumo per cápita de bebidas gaseosas es de solamente 4 litros. 4. Entonces, la posibilidad de que ese mercado, en donde, si es que no lo saben, son casi 1 billón de personas, se multiplique por 2, por 3, hasta por 10, es completamente seguro. Es decir, que una persona de India empiece a consumir 40 litros, no es una locura. ¿Por qué? Porque ya en el Perú consumimos 80. Y son 1 billón de personas a las cuales yo puedo acceder. Entonces, es por eso que nosotros nos empezamos a ir hacia Asia. ¿Por qué? Hacia Asia, como dije. ¿Por qué? Porque tienes un mercado mucho más atractivo, tienes una situación de negocio mucho más interesante. Y a eso nosotros le llamamos la democratización del mercado. ¿Y por qué le llamamos la democratización del mercado? Porque a donde se centra AGE no es la clase A o la clase B, por lo general es la clase C, D y E, la clase pobre de un país, la clase que en los mercados emergentes en los últimos 10 años
y en los siguientes 20 va a empezar a tener más poder adquisitivo. Es gente, pensemos en gente que nunca antes ha probado una bebida gaseosa y que por primera vez lo hace a través de una bebida que AGE le pone en su mercado. Pensemos en lugares en donde no llega un camión de Coca-Cola, no llega un camión de Pepsi porque no lo tienen diseñado para llegar ahí. ¿Okay? Nosotros en Indonesia, por ejemplo, distribuimos en peque-peque. Los que no saben lo que es un peque-peque, es una pequeña lanchita. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si no lo saben, en Indonesia hay 220 millones de personas y son 6.000 islas. Entonces tienes que saber distribuir de una manera diferente. Y si tú traes tu mentalidad cuadriculada de solo distribuir en camiones, te encuentras con una variable que no conocías. ¿Okay? Entonces, democratizamos el mercado cuando pasan cosas como esta. Y este es un caso de estudio que quiero compartir con ustedes. Esto pasó y es real, pasó en el Perú. Este es el caso de estudio del agua cielo. En Perú, en el año 2000, el volumen total del mercado de agua, todas las aguas que se vendían en el Perú en el año 2000, era 19 millones de litros. En ese momento entra agua cielo a la clase C, D y E, que nunca antes había tomado un agua embotellada. ¿Okay? Y el mercado empieza a multiplicarse, empieza a explosionar. Democratizamos el mercado cuando le entregas a un mercado que no tenía la posibilidad de comprar una botella de esa calidad a un precio justo y le dan la posibilidad de comprarlo en la esquina de su casa, en la tiendita de su casa. Entonces el mercado explosiona y se va en el 2011 a 388 millones de litros. Y esta línea rojita que está acá es la participación del mercado de aguacielo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Lo que estamos haciendo y que hacemos en cada uno de los mercados en donde entramos no es ir a competir con Coca-Cola o con Pepsi por el mismo consumidor. Lo que nosotros estamos haciendo es entrar con las categorías que Coca-Cola y Pepsi y otras compañías han desarrollado para entrar a un mercado virgen que es la clase C, D y E. ¿Okay? Entonces, mucha gente a mí me pregunta y me dice, ¿ustedes compiten con Coca-Cola y con Pepsi? Yo les digo, no, lo que nosotros hacemos con Coca-Cola y con Pepsi es que colaboramos. Somos muy respetuosos de ellos y colaboramos. Colaboramos para que este mercado explosione y una vez que explosiona, la típica frase que nos dicen en la universidad siempre, la torta se hace más grande. Y cuando la torta se hace más grande, yo no le quito a Coca-Cola o a Pepsi su tajada. Simplemente, como la torta se hace más grande, me llevo una tajadita que a ellos a veces no les importa para que lo veamos. ¿Okay? Entonces, este es el concepto que nosotros hemos desarrollado, que es el principal concepto por el cual nos estamos internacionalizando en donde estamos yendo. Es la democratización del mercado. Y como les digo, si no compito con Coca-Cola ni con Pepsi, más bien colaboro con ellos, ¿con quién compito? Pues nosotros competimos con esto. Esta es una foto que tomé en India. Cuando yo voy a los países a trabajar, tomo todo un día entero para ir al mercado y le pido a alguien que maneje una camioneta, a un repartidor, que me lleve. Por lo general, voy sin reloj, voy sin cadena, trato de no, porque a veces entramos en zonas difíciles, no sabemos dónde te pueden robar, hay que ser totalmente sincero, y ahí ya te encuentras estas cosas, ¿no? Mira, si se dan cuenta, por ejemplo, este es una persona de India. Esta es la competencia que tiene AFE. ¿Por qué? Porque acá es como toman agua, de un grifo, ¿no? Eso es un grifo que tienes que hacer así para que salga el agua. Esta gente no tiene acceso a una botella. Ahí es a donde yo quiero llegar, y ahí nunca va a llegar un camión de Coca-Cola ni un camión de Pepsi. Ahí vamos a llegar nosotros y le vamos a vender 1 billón de bebidas, 1 billón de aguas a la gente de India, y esa es parte de nuestro gran sueño. Siguiente slide. ¿Cómo llegamos a ellos? Como parte de tu internacionalización, tienes que tener una comunicación y una colaboración global. Tú no puedes llegar al mercado de Indonesia con un cuento peruano. Tienes que acomodarte, adaptarte a lo que ellos te piden. Entonces, lo que nosotros hemos desarrollado es una estrategia de marketing global que se basa en 2 partnerships. El primero de nuestros socios es el Barcelona, y por eso podemos usar a los grandes campeones del mundo. Y esto es lo que hacemos en Latinoamérica, y en Asia utilizamos a la FA Cup, que es la liga inglesa, que nos permite utilizar fotos del Manchester United, del Chelsea, Arsenal, y nuestras botellas, así como ustedes las ven acá, que tienen la foto del Barcelona, allá salen
con las fotos de estos equipos. De hecho, cuando yo voy a reuniones en Indonesia, por ejemplo, ellos esperan ver al inglés, piensan que AGE es una compañía inglesa, ¿no? Y dicen, ¿en qué momento llega el Colorado al tote y vienen los bajitos peruanitos? Y dicen, no, somos nosotros, ¿no? Entonces, es una cuestión de percepción. Y todo el mundo siempre se pregunta, y yo recuerdo que muchos peruanos se preguntaban, ¿cómo ha hecho AGE para fichar al Barcelona? Pues hay una historia muy bonita, ¿no? Y es el tipo de mentalidad que nosotros tenemos. Cuando AGE se presenta al Barcelona y le dice, quiero que seas mi partner, no va con la mentalidad que va cualquier otra empresa que le decía al Barcelona, quiero vender más desodorantes, quiero vender más peines, quiero vender más champú. AGE le dijo, yo no quiero vender nada. Lo que yo quiero es que mi compañía AGE se asocie a los valores que tienes tú, Club Barcelona. Los valores de colaboración en equipo, respeto al rival, pensar en grande, siempre trabajar muy duro, respeto constante, y eso es lo que quiero hacer. Y cuando al Barcelona le muestran esta idea, la gente del Barcelona se queda helada y dice, oye, nosotros nunca nos habían hablado de nuestros valores y que alguien quiera asociarse a esos valores. Y nosotros decimos, precisamente esos también son mis valores como compañía. Y empezó este partnership, con un poco de magia y con muy pocos dólares. Y ahora nos pasa que el Barcelona nos invita a que les hagamos presentaciones a sus potenciales partners en Asia, en China sobre todo, porque en China lo que ellos vienen y dicen, quiero que seas mi partner, y te ponen un fajo de dólares encima. Y el Barcelona dice, no, yo no quiero la plata, lo que yo quiero es una compañía que tenga los valores que tiene mi equipo, y por eso se asocia. Entonces esas son las cosas que uno hace y que hace que las relaciones, y sobre todo las asociaciones corporativas, sean mucho más fuertes, ¿no? Este partnership con el Barcelona fue una de las innovaciones que hizo AGE en la industria. No se tenía antes una asociación en la industria de una marca a un equipo de fútbol. Y fue el gran boom que creó AGE, y de hecho nos dio ganamos mucho mercado en Asia con eso. El año pasado, por primera vez, Pepsi puso al Chelsea en su botella y nos empezaron a seguir. Y hay varias cosas que AGE ha hecho por primera vez en la industria. AGE fue la primera que en todo el mundo, en toda la industria, que lanzó la botella de 3 litros. En ese momento, esto se hizo en México, cuando Coca-Cola y Pepsi decía, nadie va a poder vender 3 litros porque se te va a ir el gas, porque es demasiada gaseosa, nadie le va a tomar. Y nosotros no solamente no lanzamos una de 3 litros, sino lanzamos una de 3.3 litros. Y nos llevamos el 22% del mercado. Por ejemplo, innovamos en el mercado de Venezuela, porque en Venezuela no tenían, en ese momento no había plástico, todo era vidrio. Y de la noche a la mañana, sin que nadie se diera cuenta, armamos una planta y salimos al mercado con unas botellas de plástico preciosas, que la gente empezó a tomarlas, quitarle la etiqueta y ponerlas de florero en su casa. Entonces esas son las innovaciones que uno empieza a poner en una industria muy, pero muy tradicional de 125 años. Y todas esas innovaciones han venido desde Latinoamérica, han crecido en Latinoamérica y ahora estamos conquistando Asia. Les quiero mostrar ahora un video, si lo puedes poner por favor, de cómo es que nosotros nos comunicamos con nuestros consumidores en Asia. Este es un video de cómo se vio exactamente en Tailandia, ¿ok? Perdón, en Indonesia. England, Big Cola, Omega lisensi resmi England 2012. Bueno, este video salió en Indonesia hace 6 meses y el video fue enteramente grabado en Perú. Todas las personas que están en el video son peruanos. Los techos son Miraflores. El estadio es el estadio de la Uni. ¿Y por qué lo hicimos acá? Porque nos costaba 1/7 de lo que nos hubiera costado hacerlo en Asia. Y esa es la forma como pensamos. Sin embargo, tradujimos ese comentario, esa complicación,
de una manera que la persona de Indonesia lo ve y se la cree. Entonces hay mucho de magia en esto. Tenemos que ser así de creativos y a su vez ahorrar. Esta es una compañía que trata de ahorrar todo. Nosotros tenemos frases. Mi título no es el CFO de la compañía, pero prácticamente hago eso. Tenemos frases internas donde decimos que tenemos que estirar el dólar como un chicle. Y eso es parte de lo que ustedes tienen que aprender. Una empresa no se internacionaliza si no ahorra, si no estira el dinero, ¿no? Entonces, ahora quiero abordar otros temas para un poco aterrizar el tema de la internacionalización de AGE. Para nosotros el futuro es hoy. De cara a lo que es la visión 2020 que les he comentado, un slide más de AGE. Algunos puntos para que ustedes puedan visualizar el futuro que estamos viendo nosotros y que a mí, la verdad que es un honor poder liderar esta compañía. Asia tiene una población de 3.800 millones de habitantes en este momento y se estima que tendrá una población de 4.200 millones en el 2020. El Producto Bruto Interno de la región Asia-Pacífico se estima que crezca a un ritmo del 6.4% anual hasta el 2020. Leo porque quiero que se lleven el mensaje claramente. Durante los últimos 10 años, Asia se ha convertido en la fábrica del mundo. En los próximos 10 años también se convertirá en el mercado mundial con mayor nivel de crecimiento. El peso de Asia como consumidor a nivel mundial pasará de 14% en el 2010 al 25% en el 2020. Asia representará un mercado potencial total de 100 billones de dólares en la industria de las bebidas. Nosotros decimos, lo he puesto entre comillas porque algunos dicen 200, otros dicen 75. Es un montón de dinero igual. En el primer trimestre del 2013, el 49% de las IPOs se realizaron en Asia. La mitad de todas las IPOs en el mundo. Para el que no conozca lo que es una IPO, es cuando una empresa emite acciones públicas. Normalmente eso pasaba solamente en Nueva York. Casi el 100% de las empresas hacían eso en Nueva York. Bueno, ahora la mitad de las empresas que hacen un IPO lo hacen en el mercado asiático. ¿Okay? Y esto es para nosotros el potencial del futuro de AGE. AGE se está convirtiendo cada vez en una empresa más global. AGE cada vez es una empresa más asiática. Nosotros ya no solamente tenemos una casa matriz en España y otra en Perú, tenemos una en Bangkok ahora. Mucho de mi tiempo ahora está en volar por Asia, meterme en los mercados y entender a nuestros consumidores. Y este es el futuro de Asia. El futuro de AGE está en Asia, pero también estamos considerando África y también estamos considerando este medio, ¿no? Middle East. ¿Por qué? Porque ahí es donde más gente hay y los consumos per cápita son los menores y en donde podemos utilizar nuestra estrategia de la democratización del mercado mejor. ¿Okay? Les dije que este era el último slide de AGE, pero no es el último porque los organizadores también me pidieron que hable de mis vidas pasadas. ¿Okay? En algunas vidas pasadas yo trabajé en una compañía global muy interesante que aprendió a hacer su proceso de internacionalización a través de servidores. Yo trabajé para Google y fui director de finanzas de la corporación. Era el encargado del cierre global de los estados financieros de la compañía. Mucha gente cuando hablo de Google, lo primero que me dice es, ¿las oficinas son así de bonitas? Sí, todas son súper bonitas. Mi oficina tenía una pecera enorme y tenía una pared para escalar. Una locura. También me preguntan, ¿conociste a Larry y Sergey? Sí, conocí a Larry y Sergey. Conocí muy bien, trabajaba con ellos una vez al mes por una hora, siempre para mostrarles los estados financieros y a veces los encontraba en el campus, ¿no? Entonces, ¿cómo hace Google para entrar en un tema de internacionalización? Aterrizando el concepto de internacionalización. Se enfoca en el usuario. Esta es una de las cosas que yo aprendí en Google, que puedo decirles a ustedes, si alguno va a ser un empresario, si alguno va a ser un buen ejecutivo, enfóquense en su usuario. El usuario, si te enfocas en el usuario, el resto va a venir solo. Los ingresos, la utilidad viene solo. Enfócate en tu usuario. Y una de las formas que tiene Google de demostrar esto es porque ellos dicen que el usuario es único y tengo que entenderlo. Y lo hacen, por ejemplo, cuando, ustedes saben, el modelo de negocio de Google son los clics, y cuando haces clic en el link este que está arriba, que es lo sugerido, pues alguien está poniendo 5, 2, 10, 15 centavos por esa palabrita, ¿no? Entonces el hecho de que tú salgas primero o segundo ahí, no solo depende de cuánta plata estés poniendo, sino de que tengas un link que al usuario le sea importante, le sea relevante.
Si tú pagas $1, por ejemplo, para estar arriba y el siguiente está pagando 50 centavos, pero el siguiente tiene una página web mucho más importante, con mayor desarrollo, Google dice, yo voy a dejar de perder 50 centavos, voy a dejar de ganar, perdón, 50 centavos para poner al segundo primero, con tal de darle una mejor experiencia a mi usuario. ¿Y para qué? Para que tú vuelvas a repetir, y vuelvas a repetir, y vuelvas a repetir. Google crea Android, ¿ok? Invierte muchísimo dinero, muchísimos ingenieros trabajando en Android, de hecho compra Android, que fue una adquisición, y ahí desarrolla sobre la base de esa adquisición, con el único fin de que nosotros podamos tener una mejor experiencia de usuario comparando con otros teléfonos que tienen sistemas muy cerrados. Lo que quieren es que tú sigas buscando y sigas teniendo una mejor conectividad con tu internet. Y sobre todo para nuevos usuarios que tienen, muchos de los nuevos usuarios, la primera experiencia que tienen con internet es una pantallita de ese tamaño, ¿no? ¿Por qué? Porque antes, la primera experiencia de una persona con internet era a través de una PC, y para comprar una PC tenías que pagar $1000. Ahora, tu primera experiencia, y la experiencia sobre todo de los más pobres, que es la mayor cantidad en el mundo, CDE, es con $100 o $200 comprando un móvil, ¿no? Entonces, todo se tiene que diseñar enfocado en el usuario para una pantallita de este tamaño. Y cada vez es más difícil, ¿ok? Entonces, pensemos un rato en eso. Y pensemos en los emprendimientos que estamos pensando hacer, si es que de verdad están totalmente enfocados en el usuario. Eso es muy difícil, a pesar de que a veces lo escuchas, lo dices, es muy difícil de hacer, porque mucha gente empieza empresas pensando en cómo gano dinero, y quieres ganar dinero inmediatamente, y te olvidas del usuario. Enfócate en el usuario, y luego el dinero va a venir solo, la utilidad va a venir solo, ¿ok? Ese es un punto que les quería contar, que es una de las claves de la internacionalización de Google, enfocarse en las necesidades de sus usuarios a nivel mundial, ¿ok? Y una segunda cosa que yo aprendí, y ahí me encanta decirle sobre todo a los jóvenes, que tú no necesitas un traje para hacer en los negocios, ¿ok? Tú no lo necesitas, porque lo importante para ti es lo que está en tu cabeza. Lamentablemente en Latinoamérica mucha gente prejuzga, y mucha gente cree que tú vas a ser bueno, o le vas a dar una buena idea, o vas a ser bueno en un negocio, o vas a ser un buen socio, si estás con un traje, si estás con una corbata, si te has gastado $1000 en tu ropa. Y eso tenemos que cambiarlo. Yo odio eso. Yo iría a trabajar todos los días en un jean y una camiseta. Iría a trabajar en shorts y sería feliz. Lamentablemente yo no lo puedo hacer ya. ¿Por qué? Porque soy ejecutivo, líder de AGE, y salgo en la tele, y salgo en los periódicos, y tengo que verme con banqueros y con autoridades, y siempre tengo que estar con mi corbata. Pero eso yo lo odio y lo demuestro todos los días. Lo odio otra vez, tanto lo odio, que demuestro mi antisistema a través de mis medias. Mis medias siempre son de colores. Yo trato de que mis medias siempre sean de colores, ¿okay? Mis amigos y gente que ya sabe de esto, agarran y dicen, a ver tus medias, y ven que mis medias son de colores. Porque esa es la forma como yo les digo a todos, me moriría de ganas de estar en jeans y en camiseta. Y eso quiero que ustedes lo piensen. Y que traten de llevar esta cultura a sus amigos, de que no es necesario estar en un traje para poder demostrar que vales. Mucha gente lo está empezando a hacer, y luchemos contra el sistema de esa manera, ¿no? Simplemente encontremos esa situación y tratemos de que nos respeten más por nuestras ideas que por lo que estamos mostrando con nuestra ropa. Finalmente, último slide. Quería mostrarles y decirles, el tema era la internacionalización. Pues este slide nosotros lo utilizamos muchísimo en AGE. De hecho, lo utilizamos hasta en las reuniones internas. Porque una de las cosas que hace de que la gente se internacionalice y que las empresas crezcan es precisamente la audacia para transformar lo convencional. Tienes que ser mucho más audaz. Tienes que llevar a tu provisión a los límites que no la han llevado. Eso es un poco lo que yo he hecho en mi vida. Yo soy contador, yo soy administrador, y no me quedé contento con la profesión que tenía, sino que quise llevar mi profesión a los límites que yo no conocía. Y eso es lo que pude hacer cuando trabajé en Google y que estoy haciendo ahora que trabajé en AGE. Y esto también funciona mucho. O sea, si no lo haces una primera vez, pues no vas a llegar. Tienes que hacerlo, te tienes que atrever, porque si no, no vas a tener nada de audacia para transformarlo como profesional. Bueno, muchísimas gracias, ha sido un placer estar con ustedes.
latinoamericanos. AGE está reclutando. Bueno, ahí ya después pone mi email. ¿Podrían poner de nuevo esto? Bien, estoy manejando. Estoy boicoteando el programa. Estamos reclutando, eso es lo único que quería decir. Ahorita va a aparecer mi email ahí y me pueden mandar su currículum. Y ahí está también mi Twitter por si quieren darme algún mensaje. A tus órdenes. Sí, ahora comenzamos una pequeña ronda de preguntas. Quisiera de repente comenzar con aspectos más personales sobre ti. ¿Qué es lo que te apasiona de la administración? A mí me apasionan muchas cosas. Lo que más me apasiona de la administración es el poder trabajar con gente. Yo estoy convencido de que el equipo es el que hace las cosas y no necesariamente una sola persona. Yo me di cuenta de eso hace mucho tiempo. Sobre todo lo solidifiqué mucho más en Google. Lo que siempre trato de hacer es contratar a gente que sea un atleta. Es decir, no sé si ustedes han tenido este tipo de amigos. Yo sí he tenido un par que son estos tíos que juegan fútbol muy bien, básquet muy bien, son buenos nadadores. Les dices, te inventas un juego y en una hora la agarran y te ganan. Entonces, esta es la persona que aprende muy rápido y que muy rápido logra resultados muy buenos. Y entonces, a veces nosotros reclutamos, por ejemplo, para una posición de analista de tesorería y se aparece gente que no ha hecho tesorería nunca, pero que nos demuestra que puede aprender muy rápido y que va a tener resultados muy rápido, y esa gente es la que traemos a trabajar. Entonces te trae una visión diferente. A veces traemos, que es un poco la visión de Google, que es traer gente que ha hecho algo completamente diferente, que ya no solamente te agrega por el lado profesional, sino por el lado personal. Por ejemplo, un músico, gente que ha sido artista, o gente que ha sido un biólogo, cosas así que te rompe un poco el esquema. Mi estilo de liderazgo es un estilo totalmente de consenso. Hay momentos en los cuales yo sí tengo que tomar una decisión intuitiva, pero trato de que no sea, trato de que más sea una decisión de consenso. Mi voto en mis reuniones, aun cuando yo soy el vicepresidente y tengo el titulazo, vale igual que un analista. Y sobre todo, va a valer igual que el de un analista siempre y cuando ese analista traiga data. Nosotros hablamos mucho de la data y esa es la segunda pasión en la administración que yo tengo. La data, cuando digo data, es data trabajada, entendida. La data lo que hace es que democratiza las decisiones. Tú puedes ser un analista de primer año, recién graduado de la universidad, y luego de haber analizado data, te sientas en mi mesa y me dices, mira, vamos a hablar de la data, la decisión tiene que ser A. Pues yo te voy a decir, sí, claro, es clarísimo que lo hayas traído con data. Pero si vienes a una reunión conmigo y me dices, mira, yo creo que la decisión es A porque tengo este feeling y creo en mi experiencia, por ahí no va. Entonces lo que nos estamos tratando de hacer en AGE es que todas las decisiones sean basadas en data. Y para que las decisiones sean basadas en data tienes que tener muy buena información desde la base, y esa es otra de las pasiones, ¿no? Que es un poco relacionada a mi pasión por la tecnología también. Bueno, quisiera también saber, en la gestión siempre hay conflictos, hay tensiones, momentos en donde uno a veces encuentra muchas pruebas que son difíciles de superar. ¿Qué es lo que te ayuda a ti a no detenerte? Hay tres cosas que me ayudan mucho, mira. Lo primero es que, y esto lo converso muchísimo con gente que trabaja conmigo directamente, es que uno nunca debe perder la elegancia. Es decir, y yo lo digo así, no me refiero a la elegancia de una corbata linda ni nada, porque ya saben lo que pienso de los trajes. Es la elegancia de poder hablar, estés en la situación más difícil, en donde otra persona de repente gritaría y diría carajo, mierda, lo que sea. Yo nunca voy a decir eso. Y nunca lo voy a perder en una reunión de trabajo. ¿Okay? Y eso a veces la gente valora porque cuando tú estás en una posición de liderazgo, alguien tiene que tener la cabeza fría. Y la cabeza fría a veces no es difícil de mantener, pero la necesitas porque si no vas a tomar una decisión equivocada. Eso no quiere decir que luego salga y esté en mi coche o en mi casa y simplemente quiera matar a alguien, pero tienes que tener esa cabeza fría. Eso es algo que a mí me ayuda mucho. Lo segundo que me ayuda mucho son mis hobbies. Trato de tener un balance muy fuerte entre mi oficina y mi familia, ¿no? ¿Y por qué digo mi hobby? Porque para mí mi familia es mi hobby. El hobby por lo general es algo en lo que tú te diviertes y sonríes,
termino el día corriendo, yendo a ver a mi familia, y eso es lo que a mí me da mucho balance. Con la gente con la que trabajo les digo, váyanse a las 7 de la noche a su casa para que puedan cenar con sus hijos, ponerlos a dormir, que tu hijo te vea. Y si tienes que trabajar, bueno, te conectarás después a las 10 de la noche y trabajarás hasta la 1 de la mañana, pero ya para tu hijo estuviste ahí, ¿no? Y eso es algo que hacemos. Y en AGE también lo que hacemos, y eso es puro liderazgo mío, es que no trabajamos los sábados y los domingos. O sea, hay sábados y domingos en que de repente tenemos que trabajar, pero yo te voy a mandar un email, te voy a decir, este sábado y este domingo vamos a trabajar, pero tú sabes que es 1 o 2 de los 50 y pico que hay en el año. Entonces, cuando te pido ese sábado y domingo que trabajes, vienes contento a trabajar porque sabes que hay 52 que no te voy a molestar. Y ese día no solo trabajas tú, trabajo yo también. Entonces tienes que demostrar que tú también estás en eso. O sea, no es, vengan a trabajar ustedes y el jefe no. Hay un poco de elegancia en ese sentido también. Y por último, es comunicarte mucho. Nosotros y yo valoro muchísimo el feedback. Y el feedback tiene que ser eso, feedback. El feedback es como un regalito. Yo te doy feedback y te estoy dando un regalo. Si tú lo utilizas bien o mal, ese es tu problema. Pero ya te di ese regalo. Si lo sabes utilizar bien y tomas una actitud, cambias una actitud, vas a ser un mejor profesional y una mejor persona después. Pero nosotros le pedimos a todos nuestros empleados que den feedback constante. Y a veces tú te das cuenta, por ejemplo, que gente te dice, oye, vamos a tomar un cafecito. Y empieza la conversación diciendo, te voy a dar feedback, ¿no? Y te lo dan, y lo aprecias. Hay compañías en donde te dicen, te voy a dar feedback, y la gente dice, no, ¿qué me has encontrado de feo? Eso está cambiando, es difícil y digo que está cambiando porque AGE tiene lugares en donde sí lo aprecian y otros lugares en donde no lo viven tan intensamente. Pero sí es algo que yo tomo como una forma de trabajar en situaciones difíciles. Porque en las situaciones difíciles, en las situaciones de conflicto, de las crisis, son las mejores oportunidades a veces, ¿no? Entonces, llegar a apreciarlas en su dimensión solo lo puedes hacer luego de que han pasado. En ese momento de repente estás tan caliente o tratando de calmarte o tratando de mantener una situación bajo control que no te das cuenta de las grandes oportunidades que has podido tener. Entonces, si estás en una situación de crisis o una situación difícil, yo siempre recomiendo que después de haberte duchado o al día siguiente o el fin de semana, pienses y te des cuenta de que dejaste de ver algo. Esas son las cosas que también. Muchas gracias. Ahora quiero dar pase a las preguntas del público. La dinámica va a ser levantar la mano, decir de dónde viene su nombre y la pregunta. ¿Sí? Tenemos también una pregunta. Buenas tardes. Soy Jean-Paul Farfán, estudiante de Gestión de Dirección. Y como usted mencionó, hablar del tema de internacionalización es aprovechar aquellas oportunidades para poder alcanzar un posicionamiento y de esta manera garantizar resultados, tal como AGE lo está consiguiendo. ¿Cuál debería ser el plan de acción o alineamiento que nosotros como futuros empresarios deberíamos ejecutar para poder alcanzar esta visión tan global y tan integral del mercado? Pregunta muy complicada porque hay una respuesta muy complicada. Lamentablemente nadie tiene una varita mágica. Yo creo que para responder a tu pregunta utilizaría el ejemplo de AGE, ¿no? Lo que les muestro ahora como la democratización del mercado, el hecho de entrar a las clases C, D y E, y esa visión tan fuerte, es producto de mucho trabajo, es producto de mucho análisis, es producto de entender, conversar, colaborar. No hay nadie que haya venido y haya dicho, y le puedes ganar a Coca-Cola, Pepsi haciendo esto, ¿no? Entonces, creo que para poder lograr esa visión tienes que primero entender quién es tu usuario, entender quién es tu mercado, entender la propuesta de valor que tú estás trayendo con lo que vendas, el producto, servicio o lo que tengas, y hacer la ecuación para ver si es que ese valor va a satisfacer una necesidad. ¿Estás resolviendo un problema grande o no? Porque si el problema es chiquito, ni te metas, porque el problema chiquito hace una empresa chiquita y una utilidad chiquita. Si el problema es realmente muy grande, la empresa va a llegar a ser muy grande, el mercado va a ser muy grande y la utilidad va a ser muy grande. Y esto lo aterrizo ahora, estaba comentando con los chicos acá antes de entrar. Me pasa, yo converso mucho con emprendedores en tecnología y les digo, si eres un emprendedor en tecnología, resuelve problemas grandes, ¿no? Porque si tienes un problema chiquito, por ejemplo, hacer un website para vender entradas, pues puede ser un problema más o menos mediano.
pero si tienes un website para vender entradas en toda Latinoamérica, y encima compites con no sé quién, no sé cuántos, tú dices, es un problema interesante. Mientras más grande el problema, hay una posibilidad más grande de tener mejores utilidades. Entonces, como parte de esa elaboración de la visión, es también importante entender el tipo de problema al que te estás metiendo y tratar de encontrar los problemas grandes. Los grandes empresarios, por lo general, lo son porque resolvieron problemas grandes y no necesariamente porque resolvieron problemas pequeños. Sí, buenas tardes, Luis Cueva, Universidad Nacional de Piura. Si bien es cierto, nos ha señalado una serie de experiencias en las cuales se ha visto cómo se han modificado productos y demás, pero entendía que en el caso de AG Group el respaldo en materia de cadena de suministro también es fuerte. No sé si nos pudieras un poquito explicar cómo es la estrategia que han venido aplicando en esos diferentes mercados. Sí, gracias. La cadena de suministro es probablemente, para nosotros es una ciencia, y de hecho el modelo de gestión de AGE es un modelo de low cost, en donde nosotros tratamos de tener el margen más grande para poder vender, me refiero a la capacidad de tener un margen lo suficientemente holgado para poder vender a un precio menor, ¿no? Y eso nace de la cadena de suministro, básicamente, de comprar muy buena materia prima, probablemente la mejor materia prima que tú tengas, la mejor tecnología para embotellar una bebida y hacerlo de tal manera de que tenga un precio bajo para poder venderlo a un precio justo. Punto número 1. Punto número 2, para aterrizar un poco los conceptos que estoy diciendo. La cadena de suministro se maneja de manera global para los problemas grandes y de manera local para los problemas pequeños o para las oportunidades tácticas. Pensemos, por ejemplo, en compras de azúcar. Como les he contado, con la compra de resina, les dije, ¿no? Compramos el 1% de la resina del mundo. Entonces, para ese tipo de compras salimos a negociar con un grupo. Y negociamos la compra del 1% de la resina del mundo. Entonces, ahí logras unos ahorros muy tangibles. Pero de repente yo estoy en Ecuador, AGE Ecuador consigue un proveedor de resina que le da un super precio porque tuvieron una situación XY, tengo la flexibilidad de poder hacer una compra táctica en muy poco tiempo y ahorrar más. Entonces ese es un ejemplo en donde nosotros siempre tratamos de ser como el ratoncito ágil que puede hacer estas cosas rápidamente y no convertirnos en un elefante que para mirar hacia la derecha o la izquierda se demora mucho más, ¿no? Desde el punto de vista, por ejemplo, de la logística, nuestra logística está completamente tercerizada. Yo no tengo un dólar de inversión en camiones. No tengo $1 de inversión en ingeniero mecánico, por ejemplo, ¿no? Entonces eso es algo que en el modelo tradicional de esta industria ha habido. Y nosotros lo hemos analizado y hemos entendido de que lo podemos hacer así. Entonces esos son otros puntos dentro de la cadena de suministro que hace de que logramos captar $1 o $2 dentro de la cadena que al final reditúa un margen. Tenemos espacio para 2 preguntas más. Ahí hay una y luego... Sí, ¿cómo está? Buenas tardes. Mi nombre es Berta Montoya, de la Universidad Católica. Mi pregunta es un poco específica, tal vez. Quisiera saber, en este proceso de internacionalización, ¿qué tipo de barreras legales han encontrado? Y si en todo caso se han visto mermadas por los acuerdos internacionales que actualmente nuestro país tiene con Asia. Gracias. Gracias por tu pregunta. Barreras encuentras en todos lados. No solamente legales, sino también encuentras barreras que tus propios competidores ponen. De hecho, ya ahora esta compañía, al ser la cuarta compañía más importante en el mundo tener el cuarto producto que más se vende en el mundo, ya nuestros amigos de Coca-Cola, los amigos de Pepsi ya nos tienen en el radar, ¿no? Entonces, a veces nos encontramos con situaciones en donde vemos que ellos con 120 años en la industria han podido negociar ciertas situaciones que ponen barreras para que sus competidores no puedan entrar, ¿no? Pero específicamente a tu pregunta, por el lado legal, a veces encuentras que, por ejemplo, un peruano o una entidad española, como es el caso nuestro, que tenemos nuestra headquarters en España, no puede ser una inversión en Asia porque tiene que hacerlo con un partner local. De hecho, por ejemplo, para hacer negocios en China, tienes que tener un chino dentro de tiene que ser un socio chino para poder hacerlo. Entonces eso te pone una barrera porque nosotros ahora anda a encontrar un socio, ¿no? Entonces esas son algunas barreras que tienes.
Al contrario, los acuerdos que ha logrado Perú a nosotros nos han beneficiado muchísimo. Sobre todo los acuerdos de libre comercio, porque ahora tenemos la posibilidad de poder hacer comercio con ciertas materias primas de nuestros productos libre de arancel. Y es algo que nosotros incentivamos porque creemos en el libre comercio, ¿no? Creemos que las situaciones en donde están muy controladas son situaciones en las que podemos trabajar. De hecho, nosotros, por ejemplo, tenemos operaciones en Vietnam, que es un país 100% comunista, y somos exitosos. Y tenemos operaciones en Perú, que muchos de ustedes lo conocen, y también somos exitosos. Es simplemente tratar de ser este ratoncito que es flexible en la situación en la que estás. Por último, muchas de las cosas que hacemos también es, en nuestro entendimiento del usuario, es entender las reglas de juego del país. Y las evaluamos y le damos una valoración para decir en qué países entrar. Si hay una regla de juego en donde es mucho más complicado, tiene más barreras, pues de repente decides no entrar. ¿Para qué te corres ese riesgo cuando puedes entrar a otros países? Pero lo que nunca nos falta son ganas de hacerlo. O sea, siempre nosotros queremos llegar al 2020, y para lograr el tema este del 2020 tenemos que estar en muchísimos más países de los que estamos ahora. Vamos a pasar para la siguiente. ¿Dónde está? Ok. Sí, buenas noches. Mi nombre es José Mariscal, de la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Mi pregunta giraba en torno respecto a la énfasis o preocupación a las campañas publicitarias que tienen actualmente, porque me parece que ahora se dan mucho más, se da con mayor profundidad y con énfasis, porque ahora en todos lados se ve, en medios de televisión, ahora en paneles publicitarios, que antes no se hacía. ¿A qué debe ese aumento en publicidad? Nosotros estamos participando en publicidad a nivel global, porque una de las cosas que tenemos claro que para llegar al 2020 tenemos que hacer es hacer que nuestras marcas se eleven aún más. Nuestras marcas sean más reconocidas en el mundo. Y lo que queremos es siempre mantenerse en contacto con nuestro consumidor, nuestro cliente. Por ejemplo, una marca que en el Perú es una marca súper reconocida es Cielo, el agua Cielo, ¿no? Pero hace muy poco tiempo nadie la conocía, y es que hemos invertido mucho en esa marca, y ahora, por ejemplo, nosotros un porcentaje cada vez más grande de nuestro EBITDA o el resultado operativo del año está enfocado en las marcas, porque queremos mantener esa comunicación constante con el usuario y queremos que las marcas empiecen a ganar en peso y recordación con nuestros clientes. Otro punto importante del por qué lo hacemos es porque cuando nosotros entramos a un mercado, y esto es algo que les cuento a ustedes que son universitarios, porque esto normalmente no lo decimos nosotros abiertamente, cuando nosotros entramos a un mercado entramos a lo que llamamos el precio justo, que es un precio que por lo general está entre 25 y 30% menos que Coca-Cola, que crece. Y la imagen de la marca empieza a crecer, y tú puedes empezar a subir tu precio, porque si esa imagen no es fuerte, si tú subes tu precio se te cae el volumen. Pura economía, ¿no? Típica oferta y demanda, si se acuerdan de sus clases de estas, ¿no? Entonces, tienes que invertir en tu marca para que una subida en el precio no afecte tu volumen. Y nos está pasando ahora, con Cielo, por ejemplo, que le empezamos a vender en la clase C, D y E, y ahora la clase A, Ultra A, la consume. Hemos el año pasado sido auspiciadores de un campeonato de golf en San Isidro. Y yo a veces me río y digo, increíble esta marca lo que está llegando, ¿no? Y por ejemplo en Indonesia con Bicola tenemos un porcentaje de mercado que no les puedo revelar, pero que nadie, o sea, no te puedes imaginar lo importante que somos en Indonesia ahorita. Y está en todos lados, ya no es un tema de C, D y E, es un tema de todas las clases que nos están consumiendo. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es invertir en nuestras marcas para que todos los consumidores de las 5 clases se sientan identificados con ellas. Sobre todo cuando, como les he comentado, la gente empieza a tener un poquito más de plata en su bolsillo, la C, D y E, en los mercados emergentes, y puede fácilmente migrar de una marca a otra porque tienes un sol más, ¿no? O un dólar más en el bolsillo. Pero lo que nosotros estamos tratando de hacer es que eso no suceda, que se queden siempre con nosotros, aun cuando asciendes a la siguiente clase de docente. Creo que sí había una pregunta.
Bueno, mi nombre es Brian, formo parte del equipo de la Universidad Nacional de San Agustín, somos de la Escuela Profesional de Gestión y mi pregunta va más por alinear... ¿Nacional de San Agustín de Arequipa? Sí, Arequipa. Ah, yo soy arequipeño. Mi padre estudió ahí en esa universidad. Entonces, se nota que eres arequipeño. Ya, bueno, gracias. Bueno, igual conmigo, ¿no? ¿No notaron mi aureola? Bueno, pasando a la pregunta, ¿no? Mi pregunta Adelante, pues. Mi pregunta más iba por un tema de alinear la perspectiva que tiene la gestión actualmente con la administración y me encantaría en realidad saber cuál es el papel que juega actualmente un gestor dentro de este proceso de internacionalización con respecto al papel que jugaría un administrador actualmente, ¿no? Me encantaría saber tu respuesta y desde la perspectiva que tú tienes en realidad. Sí, a ver, yo creo que el papel del administrador en el proceso de internacionalización se da por varios lados, ¿no? Primero lo puedes ver por el lado de la estrategia. Por lo general, el administrador, al haber recibido en su formación un componente de contabilidad, un componente de marketing, un componente de finanzas, un componente de operaciones y hasta a veces de algo de matemática de manufactura, un componente de tecnología, hace que por lo general pueda ver la foto más completa, ¿no? Entonces, el administrador tiende a verlo más claro para el desarrollo de una estrategia. Punto número uno. Punto número dos, por lo general el administrador es el que más entiende de números económicos, ¿sabes? Porque la gente de manufactura a veces sabe muchísimo de números. El marketing moderno está basado en números, el marketing moderno es matemática, ¿no? Y al final, por lo general es la gente que más sabe de números y que puede llevar a una acción algo que en un papel se puede plasmar en un modelo de negocio. El modelo de negocio, como todo el mundo siempre dice, los modelos de negocio aguantan todo, el papel aguanta todo. Yo te puedo poner un modelo de negocio, te lo hago ahora en Excel y te digo, tengo un negocio de 3 millones de dólares. Ya, pero ahora es la ejecución la que tiene que llevar a que una compañía logre crear valor. Entonces, en la ejecución, por lo general, vemos administradores hacer un mejor trabajo. Sin embargo, lo que sí es verdad, y yo lo digo con toda sinceridad, como trato de serlo siempre, el administrador no tiene por qué dormirse en sus laureles. Están haciendo muy buen trabajo los ingenieros industriales, un trabajo alucinante los economistas que a veces entienden mucho más de la matemática, trabajo alucinante que están haciendo los ingenieros en todas las ramas. Por ejemplo, y a donde sí los quiero empujar es hacer una maestría, por ejemplo, ¿no? Y te encuentras con gente que hace una maestría viniendo de haber hecho ingeniería pura, ingeniería electrónica, por ejemplo, y hace una maestría en negocios, un MBA, y es tan administrador como tú, pero también conoce de ingeniería electrónica. Entonces, ahí es donde no nos podemos quedar o dormirnos en nuestros laureles como administradores. Yo soy administrador, también soy contador, he utilizado mi conocimiento de contabilidad para poder ascender en mi carrera como administrador. Sin embargo, hay algo que también quisiera comentarles que deben de hacer, y yo lo he hecho y a mí me ha ayudado muchísimo, es tratar de romper tu zona de confort. Como digo, llevar a tu profesión a los niveles que no has podido pensar llevarlos. El ejemplo que les quiero dar es el siguiente. Yo todos los años me meto a un curso de algo que no tengo ni idea. ¿Okay? Por ejemplo, cuando vivía en California y trabajaba para Google, me metí a la Universidad de Stanford a un curso de diseño industrial. ¿Okay? Y en la clase, el profesor agarró y dijo, ¿quiénes son arquitectos de acá? Todo el mundo levantaba la mano. ¿Quiénes son diseñadores? Todo el mundo levantaba la mano. Y había dos chicos, que era yo y otro más adelante, y decían, ¿y ustedes qué son? Y uno era periodista, que quería entender el tema para poder escribir, y yo que dije que era administrador y contador, y me dice, ¿quién es acá? Y yo, quiero aprender de eso. Y cuando nos mandaron a hacer un trabajo grupal, nadie quería sentarse conmigo porque yo no tenía ni idea de cómo era aplicar. Pero una cosa aprendí a diseñar procesos con ellos. O sea, cuando un diseñador industrial diseña una silla, por ejemplo, piensa muchísimo en la funcionalidad. Entonces, cuando tú diseñas, y eso aprendí, cuando tú diseñas un proceso de negocio, tienes que pensar el doble en cuál es la funcionalidad de ese proceso.
Tú no diseñas un proceso simplemente para que exista una aprobación, para que el presidente se vaya contento sabiendo de que los controles están dados. Tú diseñas un proceso porque tiene que tener una función, por eso la compañía se mueve. Y esas son las cosas que yo empecé a aprender y que hace que a veces pues, hago el esfuerzo de meterme a algo que no, de repente no hace sentido con mi carrera, pero que me enseña algo. Eso es llevar un poquito hacia los límites de tu carrera. Sí. Bueno, ya para concluir, hay algunas preguntas ahí, pero lamentablemente el tiempo es muy corto. Sí, discúlpenos. ¿Te puedo robar solamente 10 segundos? Sí. Yo quería saludar a Tito Nostroza, que está ahí, que es mi profesor del colegio. Y yo le digo que es un crack. No quería dejar de hacerlo porque... me daba la oportunidad de agradecerle a alguien que ha hecho mucho por mí. Si no fuera por Tito, cuando yo estaba en cuarto media, a mí no me gustaba leer. Y él fue mi profesor de literatura y el primer libro que me dio fue 100 años de soledad. Y Tito fue el que me dijo, haz un mapa para entender a todos los aurelianos hoy día. Y a partir de ese momento empecé a leer muchísimo. Muchas gracias, Tito. Listo, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. La participación. Agradecemos la participación de Gonzalo Vegaso.